Cuando Tauro no perdona ni olvida, se levanta en la rueda zodiacal como una fuerza indomable de la Tierra, como una montaña que ha contenido durante eones su erupción pero que, una vez despierta, marca la historia con su temblor. Bajo la regencia de Venus, el planeta del amor, la belleza y los valores duraderos, Tauro es el signo que más profundamente siente las heridas de la traición, no porque se aferre al dolor por debilidad, sino porque su naturaleza está entrelazada con la lealtad, la estabilidad y la confianza como raíces que atraviesan la roca misma de la existencia. Tauro vive para el apego sincero, para las construcciones que no se desmoronan con el viento del tiempo. Entrega su alma con lentitud, con cautela, con un compromiso que roza lo sagrado. No da su confianza al primer susurro ni abre sus campos al primer caminante. Pero cuando lo hace para siempre, con la determinación del roble que extiende sus ramas hacia el cielo confiando en que jamás serán partidas. Por eso, cuando alguien traiciona esa confianza, hiere no solo al corazón taurino, sino a toda su estructura interna, a la base misma de su visión del mundo. No hay furia más silente y sostenida que la de un Tauro herido. No grita, no lanza rayos ni rompe con explosiones. Se encierra. Se convierte en piedra. Se transforma en la cima inaccesible del monte que alguna vez fue fértil pradera. La ofensa no es solo un evento aislado, es una grieta que se forma en su universo, y que amenaza con colapsar el equilibrio que tanto ha trabajado por mantener. Porque Tauro no vive superficialmente. Todo lo siente en lo profundo de su cuerpo, en la carne, en la memoria de los sentidos, en los recuerdos impregnados en aromas, en la textura de una palabra dicha, en la ausencia de un gesto esperado. Perdonar no es fácil para él, no porque no quiera, sino porque su alma requiere de una armonía que ha sido interrumpida. Y olvidar, para Tauro, es prácticamente imposible. No porque se niegue a seguir adelante, sino porque su mente, gobernada por una lógica emocional tan densa como férrea, conserva cada impresión vivida como si fuese esculpida en mármol. Puede aparentar calma, puede guardar silencio y continuar su vida con entereza, pero la ofensa queda. No como una herida abierta, sino como una cicatriz que marca territorio, que recuerda, que enseña. Y sin embargo, en esa misma dureza reside su fuerza épica. Cuando Tauro no perdona ni olvida, no es simplemente rencor. Es sabiduría ancestral. Es instinto de conservación. Es amor propio blindado. Porque para este signo, la dignidad no es negociable. En su negativa está el mensaje poderoso de no aceptar menos de lo que merece. En su memoria está la lección impuesta a quienes creyeron que su paciencia era debilidad, a quienes confundieron su quietud con sumisión. En su lejanía, se vuelve un guardián de su propio templo interior, un recordatorio viviente de que la lealtad es un bien precioso, y que la traición tiene un precio que no se paga con palabras. Tauro se convierte entonces en el héroe silencioso de su propia epopeya. Ya no espera reparación. Ya no necesita confrontar. Su poder está en su presencia misma, en su firmeza, en su capacidad de cortar lazos sin mirar atrás, sabiendo que su mundo continúa, que su campo volverá a florecer, que la primavera no tarda en llegar aunque las ruinas de una confianza rota aún humeen. Él sigue, avanza, trabaja, construye. Pero jamás olvida quién hizo temblar su tierra. No con odio. No con amargura. Sino con la dignidad de quien ha aprendido a no dejarse arrebatar su paz. Porque cuando Tauro no perdona ni olvida, está haciendo un acto de justicia interna. No desea venganza, desea equilibrio. No persigue a nadie, se protege. Y en esa defensa silenciosa se vuelve majestuoso, invulnerable, inmortal. La constelación del Toro, que brilla con fuerza desde tiempos antiguos, lo acompaña como testigo eterno de su integridad. En cada paso firme, en cada mirada que no se desvía, en cada decisión que cierra puertas con la fuerza de un portón de hierro, Tauro manifiesta su poder telúrico. El mismo que ha sostenido imperios, el mismo que da forma al mundo bajo nuestros pies. Y así, quien fue excluido del corazón de un Tauro, sabrá que ha perdido algo irrepetible. Porque si Tauro ha decidido no perdonar ni olvidar, lo ha hecho con toda su alma. Y nada ni nadie puede mover a un alma que ha elegido protegerse. Ni el tiempo. Ni los ruegos. Ni las lágrimas. Porque el Toro, una vez que baja la cabeza y se aleja, no vuelve la vista atrás. Guarda su fuerza para aquello que lo merece. Y su destino lo aguarda, fértil y firme, en la vastedad de su horizonte. Cuando Tauro no perdona ni olvida,
también se activa una dimensión profundamente ancestral de su naturaleza zodiacal, una conexión sagrada con los ciclos eternos de la Tierra y el legado de lo que permanece a través del tiempo. Tauro no es solo un signo fijo de Tierra, es la encarnación misma de la permanencia, del arraigo, del poder que no necesita proclamarse porque es evidente en su sola existencia. Y en ese arraigo radica también su memoria incorruptible, como la de los árboles milenarios que han visto pasar generaciones sin mover una rama, pero que lo recuerdan todo en cada anillo oculto en su tronco. Hay en Tauro una sabiduría telúrica, una conciencia del tiempo que no se rige por relojes ni por prisas. Cuando guarda una herida, no lo hace con impaciencia ni con rencor superficial. Lo hace como quien comprende que ciertas heridas no deben ser tapadas a la ligera, sino procesadas a la velocidad de la roca que se convierte en cristal, del carbón que se transforma en diamante. En esa lentitud está su profundidad. Y también su disciplina emocional. Porque mientras otros signos arden, estallan y se dispersan, Tauro se contiene, se escucha, se respeta. No se permite olvidar porque sabe que en la memoria también hay protección. Que recordar es honrar su experiencia, su entrega, su verdad. Desde la astrología, su regente Venus le otorga un valor inmenso al placer, pero también al dolor cuando éste revela verdades importantes. Venus no es solo dulzura, es también la deidad del valor propio, del gusto refinado, de lo que merece permanecer. Así, cuando Tauro decide no perdonar ni olvidar, se convierte en una expresión viva de ese principio venusino que no tolera lo mediocre, lo inestable ni lo indigno. Su decisión no es caprichosa, sino deliberada. Su negación no es obstinación sin causa, sino una afirmación rotunda de lo que ya no encaja con su vibración. También debe considerarse el carácter fijo de su modalidad. Tauro es uno de los pilares del zodiaco, junto con Leo, Escorpio y Acuario. Como signo fijo, Tauro representa la culminación de la estación, el punto de mayor estabilidad. En él no hay medias tintas. Cuando ama, lo hace con devoción. Cuando decide no olvidar, lo hace con la firmeza de quien ha sellado una verdad en su interior. No busca reabrir capítulos que ya no contribuyen a su bienestar. No juega al vaivén emocional. Si rompe, es porque ha llegado al límite de lo tolerable. Y una vez que lo hace, la reconstrucción comienza, pero sin la figura que causó la destrucción. Ese momento marca un antes y un después. Se activa en él un tipo de resiliencia que no necesita espectáculo. Silenciosamente, paso a paso, Tauro erige de nuevo su templo interior, más fuerte, más sabio, más bello. El dolor se convierte en cimiento, la decepción en brújula. Y aunque no haya perdón ni olvido, hay transformación. No hacia el resentimiento, sino hacia una forma de existencia más selectiva, más afinada, más en consonancia con su verdadero valor. Porque Tauro aprende que no todo merece quedarse. Que soltar no siempre es debilidad, y que recordar sin rencor es un acto de poder sagrado. Desde lo épico, este proceso convierte a Tauro en un guerrero de la constancia, un héroe que no necesita armadura ni espada porque su mera presencia impone respeto. No es el conquistador que se impone por la fuerza, sino el soberano que guarda su territorio con majestad. Y cuando lo necesario es apartar a alguien de su vida, lo hace con la misma determinación con la que protege sus tesoros más valiosos. No se queda a luchar por lo que ha dejado de merecerse su esfuerzo. Se retira, pero no desde la derrota, sino desde la superioridad del que no necesita exponerse más al daño. Y esa retirada, ese silencio, ese cortar lazos sin retorno, tiene una fuerza que trasciende la comprensión de quienes viven en la ligereza. Tauro no quiere destruir, no quiere castigar. Quiere proteger su paz. Y cuando decide no perdonar ni olvidar, está dibujando una línea infranqueable para proteger lo que aún ama dentro de sí, su fe en la vida, en el amor verdadero, en los vínculos que valen la pena. Es su manera de decirle al universo que se respeta, que se honra, que ha aprendido. Y el universo, que responde a esa vibración firme y coherente, lo recompensa con nuevas bendiciones, nuevas construcciones, nuevas alianzas más puras. En ese camino, Tauro se convierte en un símbolo viviente de evolución sin ruido. No se exhibe, no necesita que el mundo sepa cuánto ha crecido. Pero lo demuestra con cada decisión consciente, con cada puerta que no reabre, con cada promesa que ya no entrega a quienes no supieron recibirla. Su vida se vuelve un testimonio del poder de la autenticidad, de la firmeza que nace del amor propio, de la belleza que florece incluso después de haber sido pisoteada. Y así, el Tauro que no perdona ni olvida sigue caminando,
con el alma limpia, con la mirada en alto, con los pies firmes sobre la tierra que le pertenece. Se vuelve leyenda no porque haya vencido a otros, sino porque se ha vencido a sí mismo. Porque ha logrado mantenerse fiel a su esencia, incluso cuando el dolor quiso torcer su camino. Porque ha hecho del recuerdo una herramienta de sabiduría, y del desapego una puerta hacia nuevas conquistas del alma. Porque, en su silencio y su fortaleza, en su capacidad de seguir adelante sin arrastrar lo que lo lastimó, Tauro se convierte en el guardián invencible de su propio destino. Cuando Tauro no perdona ni olvida, emerge una dimensión que trasciende lo emocional y se convierte en un acto de alquimia interna. Lo que otros podrían percibir como obstinación o dureza es, en realidad, la manifestación sagrada del principio de conservación energética. Tauro, como arquetipo de la tierra fértil y del cuerpo tangible, sabe que no puede permitirse malgastar su energía vital en vínculos que ya no nutren, en heridas que siguen abiertas o en lecciones que ya han sido aprendidas. Su negativa a perdonar o a olvidar no siempre es definitiva por capricho, sino porque representa la comprensión instintiva de que ciertas experiencias deben dejar cicatriz para no repetirse. En su mundo, el dolor también es maestro, y la memoria, una herramienta de supervivencia emocional. Existe una conexión cósmica entre Tauro y la sabiduría ancestral de la naturaleza. Así como la tierra recuerda las huellas que el fuego dejó en sus entrañas, Tauro retiene lo vivido para convertirlo en sustancia. Su alma no está diseñada para la ligereza volátil de quienes lo olvidan todo para no sentir. Él siente, recuerda, atraviesa, y en ese proceso se convierte en alquimista. Lo que no puede perdonar se transforma, lo que no olvida se convierte en semilla. No para florecer en el mismo terreno, sino para germinar en una tierra nueva, fortalecida por el recuerdo. Tauro no es solo posesión y lealtad. Es también ritmo. Está íntimamente ligado a la rueda del año, a los ciclos lunares, a la constancia de lo que se repite con propósito. En esa lógica, cuando se le hiere profundamente, el impacto no es solo psicológico. Es físico, somático, vibracional. La decepción puede quedarse atrapada en su cuerpo como una vibración discordante, y por eso su rechazo a perdonar no es un acto de orgullo, sino a veces un intento de proteger su integridad total. Perdonar, para Tauro, requiere una reconfiguración profunda de su mundo sensorial, emocional y espiritual. Y esa reconfiguración solo ocurre cuando hay garantías tangibles de que lo dañado puede renacer. Su memoria emocional es similar a la roca sedimentaria, cada capa cuenta una historia, cada estrato es testimonio de un tiempo que pasó, de un evento que quedó inscrito. No se trata de rencor por sí mismo, sino de una narrativa interna que le permite recordar dónde no volver a construir. Tauro necesita saber con certeza dónde fue que se quebró la confianza, para que en el futuro su edificación no corra el riesgo de derrumbe. Su alma tiene la responsabilidad sagrada de sostener lo que ama, y no puede hacerlo si permite la entrada de lo que ya destruyó una vez su armonía. Desde la mitología, Tauro está vinculado al mito del Minotauro y al laberinto. En ese símbolo, existe la dualidad del instinto contenido y del encierro autoimpuesto. Cuando Tauro no perdona ni olvida, puede parecer que se aísla, que levanta muros. Pero en realidad está trazando su propio laberinto de reflexión, donde se enfrenta a sus sombras, a sus miedos, a su decepción, para comprender por qué aquello que era tan sólido, tan seguro, se derrumbó. Su silencio no es evasión, es meditación profunda. Su distancia no es castigo, es purificación. Y su decisión de no regresar al vínculo es una declaración de respeto hacia sí mismo, hacia todo lo que ha vivido y aprendido. Este proceso también despierta en Tauro una expansión de conciencia. Al decidir no perdonar ni olvidar, no está condenando su alma a la oscuridad. Está abriéndose a una verdad más elevada, la del discernimiento. La vida le enseña que no todo debe ser salvado, que no todo vínculo debe ser restaurado. Que hay relaciones que se rompen porque su ciclo ha terminado y que honrarlas es también saber dejarlas ir con firmeza. Y Tauro aprende a bendecir lo que fue sin dejar que le contamine lo que vendrá. Aprende a caminar sobre las cenizas con pasos nuevos, sabiendo que cada paso es una ofrenda a su renacimiento. Astrológicamente, cuando un Tauro no olvida, activa también su eje opuesto, Escorpio. La sombra que lo habita se vuelve su aliada. Escorpio le enseña que la profundidad emocional no es debilidad, que el dolor puede ser transmutado y que el verdadero poder no radica en controlar, sino en transformar. Así, lo que no perdona, lo estudia, lo que no olvida, lo integra. Y desde esa integración,
Tauro se convierte en una versión más compleja y más poderosa de sí mismo. No reniega del sufrimiento, lo honra. No rechaza lo vivido, lo convierte en legado. En lo épico, esta transformación interior convierte a Tauro en una figura que trasciende lo humano. Se vuelve leyenda por su capacidad de sobrevivir sin corromper su esencia. Por su determinación de seguir siendo auténtico incluso cuando el mundo le invita a endurecerse sin motivo. El Tauro que no perdona ni olvida es el guardián del valor, el protector de lo real, el centinela de lo eterno. Cada vez que se niega a volver a lo que lo hirió, se convierte en un monumento al amor propio. Cada vez que recuerda con firmeza, se convierte en sabiduría encarnada. Este signo no nació para ceder ante lo efímero. Nació para durar. Para construir sobre lo sólido. Para elevar templos que resistan los embates del tiempo. Y cuando decide no perdonar ni olvidar, lo hace desde esa misión sagrada de defender lo auténtico, lo que tiene peso, lo que ha sido ganado con esfuerzo. No se mueve por resentimiento, sino por fidelidad a lo que sabe que vale. Y en esa fidelidad se encuentra su destino más luminoso. Porque, aún rodeado de ruinas, Tauro florece. Porque incluso cuando cierra una puerta, abre un jardín. Y porque, con cada decisión firme, con cada silencio fértil, Tauro sigue caminando con la fuerza de quien honra su historia sin quedarse atrapado en ella. Así se vuelve inmortal. Así deja su huella. Así se convierte en tierra que recuerda, pero que nunca deja de crecer. Cuando Tauro no perdona ni olvida, se activa una resonancia interna que va más allá de lo personal y se extiende hacia lo arquetípico, hacia esa energía primigenia que encarna el poder de la permanencia, del legado y de lo que está hecho para resistir. No se trata solamente de un rasgo de carácter, sino de una expresión vibrante de una ley cósmica. Lo que tiene valor no puede ser profanado impunemente, y cuando lo es, el universo responde a través de aquellos que encarnan los principios de la solidez, la fidelidad y el respeto. Tauro es el instrumento de esa justicia silenciosa que no necesita imponerse con ruido porque está sostenida por la coherencia interna y la verdad vivida. Lo que muchas veces no se comprende en la profundidad de Tauro es que su memoria no es un simple almacenamiento emocional. Su memoria es sensorial, es táctil, es atmosférica. Recuerda el tono exacto en que se dijeron las palabras, la textura del momento, el peso del ambiente. Guarda el eco de lo que sucedió como si cada célula de su cuerpo lo hubiese registrado. Perdonar, en este contexto, no es simplemente un acto mental o emocional, implica una limpieza energética integral, una sanación del cuerpo físico, del cuerpo astral y del cuerpo emocional. Y eso no puede forzarse, no puede acelerarse, no puede fingirse. Tauro no perdona ni olvida porque su sistema entero no ha encontrado aún la forma de integrar aquello que lo desestabilizó profundamente. Este proceso no es síntoma de debilidad, sino expresión del respeto que Tauro se tiene a sí mismo. A diferencia de otros signos que pueden racionalizar la traición o descomponerla en argumentos, Tauro la vive desde la raíz, desde el núcleo. Por eso, cuando cierra la puerta, lo hace con total convicción. Porque ha tomado el tiempo necesario para sentir, para procesar, para reconocer que lo que fue dañado no puede reconstruirse sin comprometer su estructura interna. Y cuando un signo que representa el eje de lo estable toma una decisión, esa decisión se convierte en ley. Hay también un aspecto profundamente espiritual en la resistencia de Tauro al perdón fácil. Al regirse por Venus, el planeta que no solo rige el amor romántico, sino también los valores, la belleza y la conexión con lo divino a través de lo tangible, Tauro sabe que el amor real no puede sostenerse sin respeto, sin coherencia, sin integridad. Y cuando esas columnas se fracturan, no basta con una disculpa superficial. El alma venusina que habita en Tauro exige una restauración de la armonía, una reparación que no sea cosmética, sino transformadora. En ausencia de esa restauración, lo que queda es la decisión irrevocable de proteger su jardín interior de nuevas tormentas. Lo que no se perdona, se convierte en una frontera. Y esas fronteras no son muros arbitrarios, sino líneas sagradas que delimitan lo que es merecedor de entrar en la esfera de lo íntimo. Tauro, al no perdonar ni olvidar, redefine su territorio. Establece con más claridad qué energías pueden cruzar su umbral y cuáles no. Así, se vuelve más selectivo, más sabio, más sintonizado con su vibración más alta. Se aleja del ruido, de lo volátil, de lo que viene y va sin consistencia. Y en esa retirada se fortalece. Porque su poder no está en la confrontación, sino en su capacidad de mantenerse firme, inalterable, fiel a lo que sabe que merece.
Desde una perspectiva épica, esta fidelidad inquebrantable a su verdad convierte a Tauro en un bastión del alma encarnada. Se vuelve como una ciudadela inexpugnable, que ha aprendido a blindarse no desde el miedo, sino desde el discernimiento. Lo que parece dureza es, en realidad, compromiso con la excelencia emocional. Porque Tauro no quiere relaciones a medias. No quiere vínculos inconsistentes. No busca reconstruir sobre ruinas sin cimientos. Quiere lo que perdura. Lo que enraiza. Lo que puede florecer 1000 veces sin perder su esencia. Y si eso no se le ofrece, entonces guarda su energía, su presencia, su afecto, como un tesoro que solo será entregado donde realmente se honre su valor. Hay en este acto también una dimensión karmática. Cuando Tauro no olvida, está impidiendo que se repita un ciclo. Está cerrando un patrón. Está protegiendo no solo su presente, sino su linaje emocional. Su alma, al recordar, está marcando el límite a una cadena de sufrimientos que ya no tienen lugar en su camino evolutivo. En este sentido, su memoria no es un ancla, sino un escudo. Una forma de salvaguardar su viaje y el de quienes vendrán después. Porque Tauro no solo cuida de sí mismo, cuida de todo lo que ama. Y cuando algo atenta contra su paz, no lo elimina con violencia. Lo transforma en aprendizaje. Lo eleva a ley interna. Y desde esa ley, construye un futuro en el que esa herida no tendrá cabida. En su vida cotidiana, esto se manifiesta como una profunda limpieza. Comienza a rechazar automáticamente todo lo que no resuena con su nueva vibración. Personas, entornos, hábitos, pensamientos. Se convierte en curador de su propio espacio vital. Todo lo que lo rodea debe estar alineado con su nueva frecuencia. Y ese alineamiento no se impone desde el control, sino desde la coherencia vibracional. Lo que no vibra con él simplemente cae. Y lo que permanece, florece. Así es como Tauro, desde la elección de no perdonar ni olvidar, se reinventa. No como alguien endurecido por el dolor, sino como un ser consciente que ha aprendido a no sacrificar su bienestar por ninguna ilusión. Con cada ciclo que cierra, Tauro se vuelve más exacto, más puro, más entero. La experiencia lo pule como a una piedra preciosa. No necesita adornos ni validaciones externas. Su sola presencia comunica fortaleza, serenidad y poder interior. Se convierte en un ejemplo silencioso de lo que significa respetarse sin necesidad de herir, de lo que implica tener límites claros sin resentimiento, de lo que representa vivir con una memoria activa que no carga con peso, sino que guía con sabiduría. Y así, el Tauro que no perdona ni olvida no está atrapado en el pasado. Está anclado en una verdad profunda que lo impulsa hacia un porvenir más íntegro. Es un centinela de la autenticidad. Un arquitecto de la estabilidad. Un alma que ha hecho del recuerdo una brújula y del discernimiento, su mapa. Su camino no es el más fácil, pero es el más real. Y en ese sendero, donde otros podrían naufragar, Tauro sigue, firme, con los pies en la tierra y el espíritu en ascenso, forjando día a día la epopeya silenciosa de quien ha aprendido a elegir lo que nutre, lo que honra, lo que permanece. Cuando Tauro no perdona ni olvida, no solo se está enfrentando a una experiencia humana de desilusión o traición, está encarnando la profundidad de un propósito ancestral, un llamado interno a preservar la pureza de su energía y la dignidad de su sentir. El alma taurina, forjada en la vibración de la tierra, no ha venido a este plano a vivir a medias, ni a entregar su esencia en manos que no sepan sostenerla. Cada vez que decide cerrar un ciclo sin retorno, cada vez que declara con su presencia que no se vuelve a donde fue herido, está proclamando un principio eterno, que lo que se ha construido con verdad no admite corrupción, y que lo que ha sido profanado sin redención no merece ser restaurado. En la vastedad del cielo astrológico, Tauro representa la cristalización de lo que fue sembrado en el impulso ariano. Es la manifestación tangible del deseo divino, la prueba viviente de que lo que nace con fuerza debe enraizarse para sobrevivir. Por eso, cuando algo atenta contra esa raíz, cuando una herida sacude el corazón de Tauro, no se trata de una simple emoción pasajera. Se trata de un terremoto espiritual, de una conmoción en la base misma de su construcción. Su negativa a perdonar o a olvidar es la respuesta sísmica de un ser que ha sentido su estructura amenazada y que ha jurado nunca más poner sus cimientos sobre suelos inestables. Mucho se ha dicho sobre la terquedad de Tauro, pero poco se comprende que esa terquedad es en realidad un don ancestral, una herencia de los constructores del mundo. Tauro no cambia de opinión fácilmente porque sabe que cada decisión es un pacto.
Y cuando esos pactos son rotos por otros, no los renueva desde la ingenuidad. No porque no sienta, no porque no duela, sino porque elige no traicionarse a sí mismo para mantener lo que ya dejó de ser sagrado. En este sentido, su aparente dureza es en realidad la expresión más pura del amor propio. Un amor que ha aprendido, a través de los ciclos, que perdonar sin transformación real es permitir que el alma se desgaste sin propósito. La épica de Tauro reside en su constancia, en su capacidad de seguir siendo auténtico aun cuando todo lo demás cambia. En un mundo que muchas veces celebra la volatilidad, Tauro recuerda que hay belleza en lo que perdura, que hay fuerza en la quietud, que hay coraje en sostenerse fiel a uno mismo cuando todo lo invita a olvidar. Y si no olvida, es porque su memoria está al servicio de la verdad. No guarda rencor, guarda lecciones. No cultiva resentimientos, cultiva límites. Y desde esos límites renace, cada vez más fuerte, cada vez más sabio, cada vez más inviolable. El vínculo de Tauro con la energía telúrica le da una percepción única del tiempo. Para él, el tiempo no es una línea recta que se deja atrás con cada paso, es un ciclo que retorna, una espiral que se repite hasta que se aprende la lección. Por eso no olvida. Porque su alma sabe que lo que no se integra, se repite. Y lo que se repite sin conciencia termina erosionando lo que alguna vez fue fértil. Entonces guarda en su interior los ecos del pasado, no para revivir el dolor, sino para proteger la fertilidad de su futuro. La memoria de Tauro es su escudo, su brújula, su altar. Allí honra lo vivido, allí reconoce lo que ya no puede florecer, allí deposita su voluntad de no permitir que el mismo veneno se derrame dos veces sobre sus raíces. Existe también una dimensión silenciosa pero profundamente mística en esta actitud. Tauro no es ajeno a los misterios de la vida, aunque los viva en un plano más corporal, más tangible. Su sabiduría es terrestre pero no mundana. Es sagrada. Cuando no perdona, cuando no olvida, está también cumpliendo una función espiritual, la de cortar de raíz lo que ya no vibra con la armonía natural del alma. Como un jardinero ancestral, Tauro arranca las malas hierbas de su vida, no con rabia, sino con la precisión de quien sabe que su jardín merece solo lo que alimenta, solo lo que embellece, solo lo que honra la vida. Desde lo astrológico, esta actitud también se ve nutrida por su regente Venus, que en Tauro se expresa no en los vínculos idealizados, sino en el gozo real, en la sensualidad, en la calma, en el valor. Venus le enseña que el amor empieza por uno mismo, que la belleza está en lo que permanece, y que la abundancia verdadera no puede surgir de relaciones que drenan, que mienten o que desvían. Por eso, cuando ya no hay respeto, cuando ya no hay coherencia, el corazón venusino de Tauro se cierra, no por miedo, sino por preservación. Y ese cierre, aunque pueda parecer frío desde fuera, es un acto de devoción hacia su esencia más pura. Tauro no necesita venganza, no busca humillar, no quiere destruir. Solo quiere paz. Y cuando decide no perdonar, no lo hace desde el rencor, sino desde una decisión firme de mantener la paz que tanto le costó conquistar. Su camino no es el del caos ni el de la confrontación innecesaria. Es el del silencio fértil, el del alejamiento digno, el del adiós que no grita, pero que resuena en el alma como un tambor ancestral. Porque cuando Tauro cierra una puerta, lo hace con la solemnidad de un ritual sagrado. Y ese ritual es también una siembra. Una semilla que crecerá, más tarde, en un terreno más fértil, bajo un cielo más claro, con un corazón más sabio. Cada vez que no perdona ni olvida, Tauro honra a sus ancestros, a todas las veces que el alma fue herida y se le pidió seguir sonriendo. Él se detiene, reconoce la herida, y dice basta. Esa pausa, ese límite, es una revolución silenciosa. Una declaración de independencia emocional. Un acto de reverencia por su propia historia. Y desde ahí, desde ese centro inamovible, sigue caminando. Más fuerte. Más entero. Más el mismo que nunca. Porque el verdadero perdón no siempre se da con palabras. A veces se da con distancia. A veces se da con ausencia. A veces se da cuando uno elige no repetir, y se convierte así en custodio de su propia paz. Tauro lo sabe. Y por eso, aunque no perdone ni olvide, siempre florece. Porque su alma no olvida el dolor, pero tampoco olvida que vino a este mundo a construir belleza. Y en eso, jamás claudica. Cuando Tauro no perdona ni olvida,
Está obrando en consonancia con una fuerza arquetípica que trasciende el plano emocional individual y se alinea con los códigos universales de la permanencia, la justicia interior y la integridad sagrada. Esta actitud no responde a un capricho ni a una reacción superficial, sino a un profundo instinto de autopreservación espiritual. En el mapa zodiacal, Tauro representa el segundo paso de la evolución del alma tras el impulso creador de Aries. Si Aries es el fuego que enciende la vida, Tauro es la tierra que la sostiene. Nada crece si la tierra es envenenada. Nada prospera si el terreno está desvalorizado. Por eso, cuando Tauro decide no perdonar ni olvidar, no está deteniendo su evolución, la está refinando, seleccionando cuidadosamente que merece nutrirse en su espacio interior y que debe ser devuelto al polvo de donde vino. Este proceso no es inmediato ni impulsivo. La energía taurina es lenta, deliberada, paciente. No actúa en el caos ni bajo presión. Observa, siente, digiere. Y cuando el daño ha traspasado un umbral interno que no puede ser negado, algo se asienta para siempre. No como una carga, sino como una enseñanza inmutable. No olvidar es su forma de asegurarse de que el alma no vuelva a cruzar el umbral del dolor en vano. El recuerdo se convierte en un pilar de sabiduría. Y es desde esa memoria que Tauro construye sus nuevas decisiones, más firmes, más claras, más alineadas con su valor más auténtico. El silencio que sigue a la traición para un Tauro no es vacío, es tierra en reposo, regenerándose. Cuando guarda silencio, está escuchando los ritmos subterráneos de su alma, la voz ancestral que le indica cómo recuperar su centro. Tauro no necesita confrontar para sanar. Su fuerza está en su capacidad de no moverse hasta que todo en su ser indique que es hora. Y cuando no perdona, cuando no olvida, cuando elige no volver, lo hace desde la total certeza de que algo sagrado fue vulnerado. Y que su deber, como guardián de ese santuario interior, es protegerlo incluso con su propia distancia. Astrológicamente, este signo se encuentra profundamente conectado con el cuerpo físico y la energía vital. Todo lo que siente, lo encarna. Y todo lo que lo hiere, lo impacta a un nivel fisiológico. Por eso no puede forzar un perdón. Para que ese perdón ocurra, tendría que sentirse primero en el cuerpo, tendría que respirarse, asentarse, hacerse materia. Pero si el cuerpo aún tiembla, si la carne aún recuerda, si la piel aún reacciona, entonces no es momento. Y Tauro lo honra. Honra su tiempo interno como si fuera un calendario lunar. No se salta estaciones, no adelanta cosechas. Solo recoge lo que realmente está maduro. Y si la herida aún no sana, no finge lo contrario. Existe también una dimensión colectiva en este comportamiento. Tauro, al ser un signo fijo de tierra, representa el sustento, la abundancia, el patrimonio, tanto material como emocional. Cuando no perdona, también está marcando el fin de una forma de relación que empobrece, que desgasta, que no honra lo esencial. Está diciendo que no todo debe mantenerse por costumbre, que no todo vínculo merece la eternidad. Su negativa es, en realidad, un acto de limpieza generacional. Está limpiando patrones. Está desarraigando conductas. Está restaurando la dignidad de lo estable. Y al hacerlo, abre espacio para que lo auténtico pueda ocupar su lugar. Venus, su regente, le otorga una sensibilidad estética que va mucho más allá de lo visual. Tauro percibe el mundo desde la vibración del placer verdadero, del bienestar profundo, de la armonía real. No olvida porque lo disonante, lo injusto, lo que violó su sentido de belleza y valor, no puede ser simplemente ignorado sin dejar una huella. Y esa huella no puede ser negada ni blanqueada con discursos vacíos. La estética venusina de Tauro no tolera el maquillaje emocional. Necesita verdad, necesita gestos sólidos, necesita coherencia. De lo contrario, su corazón se cierra con la elegancia de un portón de hierro forjado, sin estridencias, pero sin fisuras. La épica taurina no se alza en campos de batalla. Se escribe en los campos fértiles donde la vida se sostiene día a día. En el gesto de no volver donde fue desvalorizado. En la elección firme de no exponerse nuevamente a aquello que una vez hizo tambalear su mundo. En la reconstrucción paciente de su templo interior. Allí, entre silencios fértiles y decisiones irrevocables, Tauro se levanta como un guardián del respeto, como un escultor de vínculos sagrados, como un maestro del amor consciente. Este signo no necesita grandes gestos para demostrar su evolución.
Le basta con estar en paz. Con sentir que su energía ya no se derrama en recipientes rotos. Con saber que ha elegido con sabiduría. El Tauro que no perdona ni olvida ha atravesado un umbral de madurez espiritual. Ya no busca que el otro entienda. Ya no necesita justificar su distancia. Solo camina, con la cabeza en alto, con los pies firmes sobre la tierra y con la certeza inviolable de que su paz vale más que cualquier reconciliación superficial. Así, se convierte en una figura arquetípica de soberanía interior. No por ego, sino por reverencia. Porque ha comprendido que lo que se entrega con el corazón debe ser recibido con las manos limpias. Y si no es así, simplemente no se vuelve a dar. No como castigo, sino como acto de amor propio. El alma de Tauro florece incluso cuando cierra puertas. Porque sus ciclos no se detienen en la pérdida, renacen en la certeza de que lo que viene será más digno, más honesto, más verdadero. Y en esa espera fértil, en esa firmeza tranquila, Tauro se hace eterno. En la vasta sinfonía del zodiaco, Tauro representa la vibración de la Tierra en su forma más pura y ancestral. No es simplemente un signo de estabilidad, sino un portal a lo primigenio, a lo esencial, a lo que no puede ser destruido sin consecuencias. Cuando Tauro no perdona ni olvida, no actúa únicamente como un ser individual herido, sino como un guardián de los principios invisibles que sostienen la coherencia del alma. La firmeza de Tauro en ese acto no es dureza sino conciencia, no es frialdad sino conexión profunda con los ciclos naturales que le enseñan que todo lo que crece necesita un suelo seguro, y todo lo que daña ese suelo debe ser erradicado sin contemplaciones. Detrás del silencio inquebrantable de un Tauro que ha sido herido hay siglos de sabiduría telúrica. La sabiduría del roble que se niega a inclinarse ante el viento si éste solo viene a destruir. El alma taurina es como una montaña, su grandeza no reside en cuanto se mueve, sino en cuanto resiste. Su memoria emocional no es rencorosa sino estructural. Recuerda no por castigo, sino por protección. No olvida porque cada experiencia se graba en su roca interior como una inscripción sagrada que le enseña a no repetir lo que desgasta, lo que rompe, lo que divide su esencia. Y en esa decisión de no olvidar, se convierte en alquimista de su destino, en escultor de sus propios límites, en centinela de su propio templo. Astrológicamente, Tauro representa la segunda casa, la casa de los recursos, los valores, la seguridad interna. Todo lo que el alma posee de manera intransferible está regido por esta frecuencia. Por eso, cuando alguien traiciona su confianza, no está simplemente rompiendo un lazo afectivo, está violentando el patrimonio emocional de un ser que construyó ese lazo como quien siembra una tierra fértil para que dé frutos. En ese vínculo, Tauro invirtió tiempo, entrega, constancia, verdad. Y cuando aquello que sembró es pisoteado, no puede simplemente pasar página, porque para él no se trata de un libro cualquiera, sino de su historia. Y su historia no se reescribe a la ligera. La energía de Tauro es regida por Venus, pero no la Venus efímera de los romances fugaces, sino la Venus que sabe que el amor verdadero solo florece donde hay respeto mutuo, donde la presencia no se mendiga, donde el cuidado no se exige porque brota naturalmente. Cuando Tauro no perdona, está diciendo que no negocia su dignidad. Cuando no olvida, está marcando un surco en la tierra para que nunca más se siembre ahí lo que una vez le hizo daño. Su épica no está en vengarse, sino en reconstruirse. En volverse inaccesible para aquello que no merece su luz. En elevar su vibración a un punto tal que ni el recuerdo del agravio pueda volver a tocarlo. Desde una mirada más profunda, el alma taurina encarna una forma de amor que no todos comprenden, el amor que se sostiene en la continuidad, en lo constante, en lo que se muestra día a día. Por eso no acepta los gestos vacíos de último momento ni las disculpas que no vienen acompañadas de transformación. Su lealtad es tan real que solo puede ser traicionada una vez. Porque después de eso, incluso si quisiera, ya no sería la misma. Algo dentro de Tauro muere cuando lo traicionan, pero en ese duelo también nace una versión más fuerte de sí mismo. Una versión que ha dejado atrás la necesidad de que el otro entienda, de que el otro repare, de que el otro vuelva. En esa evolución interna, Tauro se vuelve piedra y semilla al mismo tiempo. Piedra porque nada lo doblega, y semilla porque, aunque cierra capítulos, nunca deja de mirar al futuro. Su naturaleza es fértil, su esencia es generosa, pero su umbral de tolerancia no es infinito. El alma de Tauro se transforma en un jardín secreto que solo abre sus puertas a quienes sepan cuidar, a quienes entiendan que todo lo valioso requiere presencia, atención, profundidad.
Y si una vez abrió sus puertas a la traición, jamás volverá a hacerlo. No por miedo, sino porque aprendió. Y en Tauro, lo aprendido se convierte en ley. Incluso cuando se mantiene en silencio, incluso cuando su rostro permanece sereno, dentro de él habita una determinación incuestionable. Su decisión de no perdonar no es rabia contenida, es claridad. Es la certeza de que su camino ya no puede compartir espacio con quien no supo honrarlo. Y cuando sigue adelante, no lo hace con odio en el corazón, sino con propósito. Su andar se vuelve más firme, su visión más aguda, su paz más inviolable. Porque ha comprendido que en esta vida, uno no solo es responsable de lo que acepta, sino también de lo que ya no permite. Tauro camina por la vida con los pies descalzos sobre la tierra sagrada de sus propios valores. Y cuando decide no perdonar ni olvidar, no está negando la posibilidad de evolución, está eligiendo un tipo de evolución que no implique sacrificar su integridad. Está eligiendo seguir creciendo, pero sin contaminar su energía con vínculos que una vez drenaron su alma. Y esa elección es profundamente poderosa, porque lo libera. Lo libera de la necesidad de que todo termine bien, de que todo tenga cierre, de que todo se entienda. Tauro no necesita explicaciones para seguir. Le basta con saber que su alma merece más. Y en esa certeza, se convierte en un faro para otros. En un ejemplo de cómo el amor propio puede ser silencioso pero contundente, firme pero pacífico, fuerte pero sin violencia. Su historia se convierte en un canto sagrado que dice: sí, fui herido, pero no me rompo, sí, confié, pero ahora elijo con más sabiduría, sí, di todo, pero aprendí que mi energía es sagrada. Y así, sin perdonar ni olvidar, pero sin dejar de amar la vida, Tauro sigue adelante, más entero que nunca, más noble que nunca, más el mismo que nunca. Porque hay caminos que no se abren con palabras, sino con decisiones. Y Tauro, cuando decide no volver atrás, abre un nuevo sendero hacia una versión de sí mismo más pura, más alta, más luminosa. Ahí es donde florece su verdadera victoria.